En esta clase comenzaremos con el tema de equilibrios iónicos. La teoría de disociación electrolítica, introducida por Arrhenius oportunamente, intentaba explicar los valores anormalmente altos de las propiedades coligativas de las soluciones acuosas de ciertas sustancias. A esas sustancias Arrhenius las denominó electrolitos, y son aquellas que cuando se disuelven en agua generan iones. El hecho de tener mayor cantidad de partículas en la solución final que las que se habían disuelto generaba valores anormalmente altos de estas propiedades. Los electrolitos pueden ser fuertes, en cuyo caso la disociación es completa, tal cual hemos indicado aquí, y entonces en la solución final tendremos a los iones de manera independiente entre sí. Pero también podemos tener electrolitos débiles, donde la disociación es parcial, y finalmente podemos establecer un equilibrio entre los iones provenientes de la disociación de algunas moléculas y aquellas que no se han disociado. La situación en la solución final sería la de iones independientes y las moléculas que no se disociaron. Desde el punto de vista termodinámico, podemos intentar analizar la diferencia entre electrolitos fuertes y electrolitos débiles analizando uno de los criterios de espontaneidad que vimos oportunamente y que era válido cuando la presión y la temperatura era constante. Me refiero a la variación de energía libre, que debía ser negativa para que el proceso fuera espontáneo. Lo vemos aquí en este gráfico. Hemos representado aquí la energía libre en función del avance de la disociación, y para que se cumpla la condición de que delta G es negativo, claramente la energía libre debe ir disminuyendo hasta llegar a un mínimo en el cual se alcanza el equilibrio. En el caso de los electrolitos fuertes, ese mínimo está ubicado muy cerca de los iones, indicando que la disociación es prácticamente completa, mientras que en los electrolitos débiles, el mínimo de energía libre está localizado cerca de la especie molecular, justificando que la disociación sea incompleta o parcial. En el caso de los electrolitos débiles habíamos planteado recién un equilibrio entre los iones y las moléculas sin disociar. El hecho de existir este equilibrio nos permite plantear una constante de modo semejante a lo que hemos hecho en su momento para los equilibrios químicos. Esa constante será la concentración de los iones elevado a sus coeficientes estequiométricos sobre la concentración del electrolito que no se ha disociado. Estas concentraciones las expresábamos en moles por litro. Esta constante, al igual que la constante de los equilibrios químicos, es solo función de la temperatura. De este modo, los electrolitos fuertes son solamente un caso particular que corresponde a una muy baja concentración de la especie sin disociar, lo que hace que la constante sea muy elevada, y esa es la razón por la que habitualmente no la indicamos. Arrhenius también insistió en la definición de las propiedades de dos tipos de sustancias que habitualmente encontramos en solución acuosa. Esta definición de Arrhenius coincide con nuestra visión clásica, la que hemos venido utilizando desde Introducción a la Química, y que indica que un ácido es una sustancia que disuelta en agua produce protones. Su justificación en términos de una ecuación la podemos escribir de este modo. Y por otro lado, las sustancias antagónicas de los ácidos, los que son capaces de reaccionar con ellos, y que denominamos bases, son aquellas que al disolverse en agua producen oxidrilos. Las típicas bases en la teoría de Arrhenius son los hidróxidos, como el que hemos indicado aquí debajo. Tal cual vimos para los electrolitos, los ácidos y las bases pueden ser débiles. Acá lo estamos viendo para el caso particular de un ácido, donde en la disociación se generan protones y el anión correspondiente. En la solución encontramos iones independientes, pero también moléculas sin disociar.
Como hemos visto para los electrolitos, podemos plantear una constante que tiene una expresión bastante sencilla en este caso, la concentración de protones por la concentración de los aniones, dividido la concentración del ácido cuando se alcanza el equilibrio. Cuanto más grande sea esta constante, mayor será la disociación del ácido y más fuerte será el ácido. En el caso extremo, donde la disociación es completa, tendremos un ácido fuerte. En la solución solo encontramos los iones independientes entre sí, y la constante, debido a que es grande, no solemos incluirla. De este modo, los ácidos varían desde débiles a fuertes de acuerdo al valor de la constante. Cuanto mayor sea la constante, mayor es la disociación y mayor es la fuerza del ácido, haciendo que predominen fundamentalmente los iones en la solución, mientras que para los ácidos débiles, donde las constantes son bajas, predominan fundamentalmente las moléculas sin disociar. Lo mismo que hemos hecho para los ácidos, es posible plantearlo para las bases, y la única diferencia significativa es que en lugar de hablar de Ka, constante de disociación del ácido, hablamos de Kb, constante de disociación de la base. Los ácidos fuertes que vamos a encontrar usualmente están en la pantalla. El ácido perclórico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, clorhídrico, el bromhídrico y el iohídrico. Entre las bases fuertes encontraremos los hidróxidos de metales alcalinos y alcalinos tercios, es decir, de metales del grupo 1 y del grupo 2 de la tabla. También trabajaremos con ácidos débiles. Los más comunes están en esta tabla, con la constante correspondiente que indica cuánto se disocia ese ácido. Del mismo modo, también trabajaremos con bases débiles. La más común dentro de la inorgánica es la que aparece en primer lugar, que es el amoníaco. ¿Cómo podemos decidir si una sustancia se va a comportar como ácido y, en ese caso, si será fuerte o débil? Empezaremos por los ácidos más sencillos, que son los hidrácidos, es decir, donde el hidrógeno se encuentra combinado solo con otro elemento. La primera condición para poder comportarse como ácido es que el hidrógeno tenga una densidad de carga positiva sobre él en la unión polar con el otro elemento. Para eso necesitamos, unido al hidrógeno, un elemento que tenga mayor electronegatividad, y eso nos sitúa en la parte derecha de la tabla. Es decir, solo podrían actuar como hidrácidos las especies donde el hidrógeno está unido con elementos del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica. De modo tal que nos hemos limitado solo a ellos en la transparencia. Pero además, para decidir cuán fuerte o débil será ese ácido, deberíamos analizar la fuerza de enlace. Cuanto más débil sea el enlace que tiene el hidrógeno con el otro elemento, más fuerte será el ácido. Así que, en principio, interesa que incremente la electronegatividad para que, de ese modo, aumente la polaridad sobre el hidrógeno y la posibilidad de perderlo como protón, pero además interesa que descienda la fuerza de enlace para que se incremente la acidez. Es así que tenemos como mejores ácidos acá los que están situados más abajo y más a la derecha, donde la diferencia de electronegatividad es más grande, pero a su vez la energía de enlace es menor. Con rojo más intenso indicamos precisamente los ácidos más fuertes, y con rojos menos intensos ácidos más débiles. Si en lugar de tener hidrácidos tenemos oxoácidos, donde el hidrógeno en realidad está unido en un enlace polar, pero no al elemento central, sino al oxígeno, lo que importa acá es la electronegatividad de ese átomo central. Cuanto menos electronegativo sea ese átomo central, menos ácido será la especie, o sea, menos fuerte será el ácido, y además depende del número de oxígenos unidos al átomo central. Si aumenta el número de átomos de oxígeno unidos al elemento central, el ácido se hará cada vez más fuerte. No analizaremos en profundidad este hecho, pero sí
lo usaremos más adelante. Hay algunos ácidos que tienen más de un hidrógeno que se puede perder como protón. A ese tipo de ácido los llamamos polipróticos. En el caso de los ácidos polipróticos, los protones se pierden sucesivamente, ¿sí? Y cada etapa tiene una constante de disociación determinada. A medida que los protones se van perdiendo, la pérdida de un protón posterior es menos importante, es decir, actúa disociándose parcialmente. Lo tenemos acá en el caso del ácido fosfórico. El fosfórico tiene 3 protones que puede perder, por lo tanto 3 etapas de disociación, la constante de disociación 1, la constante de disociación 2, la constante de disociación 3, y lo que vemos es que esas constantes son cada vez más pequeñas, indicando que cada vez se disocia de una manera menos relevante. Tanto es así que en una solución de fosfórico, los protones presentes provienen casi exclusivamente de la primera disociación. Esto funciona tanto para ácidos débiles como para ácidos fuertes. Así el ácido sulfúrico, que lo hemos incluido en la lista de los ácidos fuertes, lo es porque el primer protón se pierde completamente, pero su segundo protón no se pierde con tanta facilidad y tiene una constante de disociación asociada que llamamos constante de disociación 2 y que es suficientemente baja como para considerarse parcial. Si bien la constante indica cuánto se disocia un ácido, lo habíamos dicho al comienzo, cuanto mayor sea la constante, mayor es la disociación, no lo indica con suficiente claridad como este concepto que vamos a ver ahora, que es el grado de disociación. El grado de disociación se define como el número de partículas que se disociaron sobre el número de partículas iniciales. Como se trata de un sistema homogéneo, podríamos dividir por el volumen, arriba y abajo, y nos quedaría que el grado de disociación también se puede escribir como la concentración de las moléculas disociadas sobre la concentración de las moléculas iniciales. Por ser una fracción, los valores extremos que puede tomar esta fracción son 0 y 1. 0 cuando es un no electrolito y no se disocia, y 1 cuando es un electrolito fuerte y se disocia completamente. Cuanto más grande sea el valor de alfa, mayor será la disociación del electrolito. Un concepto asociado al grado de disociación es el porcentaje de disociación, que es el grado multiplicado por 100. Y obviamente nos indica más claramente qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, si decimos que el porcentaje de disociación es del 20%, significará que de cada 100 moléculas del ácido o del electrolito en particular que estamos analizando, 20 moléculas se disociaron, mientras que las otras 80 quedaron sin disociar. Es evidente que entre el grado de disociación y la constante, ambas indican cuánto se disocia el electrolito, debe existir alguna relación, y es la que vamos a deducir ahora para un caso general de un ácido que se disocia dando un anión y un protón. Podemos plantear la constante, como ya hemos visto, y luego, teniendo presente que los iones se producen por disociación del ácido, resulta claro que la concentración de protones debería ser igual a la del anión, ya que la relación es 1 a 1. Y esa concentración es la de las moléculas del ácido que se disociaron, que de acuerdo a la definición de alfa podría escribirse como alfa por la concentración inicial. Por otro lado, la concentración del ácido sin disociar, la que deberíamos poner en la constante de equilibrio, será la inicial menos la que se disoció. Y como la que se disoció lo podemos escribir como alfa por CI, nos va a quedar esta expresión para la concentración del ácido sin disociar. Si reemplazamos todo esto en la expresión de la constante, nos quedará esta expresión, y de acá podemos simplificar la concentración, una de las dos concentraciones iniciales que nos queda arriba,
con la que podemos sacar factor común en el denominador. Finalmente, la expresión que obtenemos es la que está resaltada en verde y que dice que la constante de disociación es el grado de disociación al cuadrado por la concentración inicial sobre 1 menos alfa. Esta expresión es válida para la disociación de cualquier electrolito, no solo ácido, sino cualquier electrolito 1,1, es decir, que tenga un único anión y un único catión cuando se disocia. También nos marca que hay una relación estrecha, como ya esperábamos, entre la constante de disociación y alfa, pero que además aparece la concentración inicial. Recordemos que la constante solo depende de la temperatura, de modo tal que alfa tendrá que cambiar cuando la concentración inicial cambie, de modo tal que esta identidad se siga manteniendo en el caso de que no cambiemos la temperatura. Para analizar más fácilmente eso, podemos imaginar que el electrolito es tan débil que alfa es suficientemente pequeño, muy cercano a 0, de modo tal que 1 menos el valor de alfa nos da prácticamente 1. De ese modo la constante nos queda igual a alfa cuadrado por CI. Así que aquí se ve más claro que si la concentración inicial del electrolito crece, el alfa debe disminuir. En este gráfico precisamente lo vemos, y es marcadamente importante para el caso de un ácido débil. Cuando la concentración inicial del ácido crece, el alfa decrece significativamente y con eso el porcentaje de disociación. En el caso de un ácido fuerte también existe esa relación, pero es menos significativa y no vemos una gran diferencia en el porcentaje de disociación a medida que aumentamos la concentración inicial. Con esto hemos terminado la primera clase.